Jesús. Vamos a invitar a los niños, invitemos a los niños que salgan y los jóvenes que salgan. Nosotros abrimos nuestras Biblias en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 16, 18. El tema de hoy se titula Consejos bíblicos que permiten al hombre ser mejores padres. ¿Escuchó esto? Consejos bíblicos que permiten al hombre ser mejores padres. Hay dos cosas que tengo muy claro yo en mi vida. La número uno, nadie nace siendo conocedor o con experiencia de padre. Nadie. Incluso, por ejemplo, hablemos de Esther y Manuel, son padres primerizos. Han experimentado en este mes y medio de su niña muchas cosas que antes no lo habían experimentado. Mucho trabajo, mucha responsabilidad, muchas cosas, muchas cosas. Antes Esther llegaba a la casa, se bañaba, agarraba su carro y iba para el mall tranquila, fresca. Mamá cocina, mamá se hace todo. ¡Ja! Ahora es al revés, hermanos, ahora no es así. Igual Manuel también llegaba, mire ma, ya está esto para acá. Ahora no es así, tiene que llegar a la casa, a ver qué falta en la casa, agarrar el carro al shopping y a traer las cosas para la casa. Todo se va formando a través de las necesidades. El problema que pasa, hermanos, es que hay personas que aunque estén pasando, estén experimentando la bendición de ser padres, sin embargo, no son buenos padres. No alcanzan a ser buenos padres. Yo prediqué el año pasado y el tema recuerdo, padres buenos o buenos padres, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Hay personas que son padres buenos, sí, a los hijos le dan todo, trabajan para eso, pero no son buenos padres. ¿Por qué razón? Porque para que una persona pueda, hermanos, trabajar en esa área de su vida, tiene que entender primeramente qué significa la palabra padre. Padres, es muy importante que prestemos atención, hermano, porque si nosotros no sabemos qué significa la palabra padre, ¿cómo podremos desarrollar nuestra vida conforme a lo que significa la palabra padre? Padre significa procreador, padre significa proveedor, padre significa protector, padre significa guía espiritual, moral, social. Ese es un padre. El padre tiene que estar responsabilizado siempre de suplir en su hogar en todas las áreas de las familias, todas. Empezando por su vida espiritual, su vida de siervos en la iglesia, sin iglesia, su vida de sacerdotes en la casa, como esposo. Hay muchas áreas en la vida de una persona que lo hacen diferente a los demás. La otra razón, el otro punto que le quiero decir es esto, hermanos. Creo firmemente que más del 90% de los hombres han abandonado la enseñanza, el consejo de Dios que los hace sabios que los pueda hacer sabios para ser buenos padres. Cada quien va arreglando y va acomodando sus maletas según el caminar, según la necesidad, según las luchas, según la batalla. Pero le voy a decir algo muy importante, hermanos. Nadie, absolutamente nadie, tiene la razón en este tema, sino solamente Dios. Nadie te puede dar un consejo exacto, perfecto, que te ayude al 100 a desarrollar tu vida como padre, sino solamente Dios. Y eso está en su palabra. El problema ¿dónde está? Que hemos abandonado la palabra de Dios como el manual de conducta y enseñanza moral y espiritual de nuestras vidas. Lo hemos abandonado. La gente busca consejo por todos lados, que vamos al psicólogo, que vamos al consejero matrimonial, que hablemos con el pastor, que vamos a no sé dónde, que vamos a una conferencia matrimonial, que leamos libros de inspiración y tantas cosas. Y nada de eso, absolutamente nada de eso tiene poder.
pero la palabra de Dios sí tiene poder. Son pocos los cristianos que enfrentan sus problemas, sus debilidades, sus imperfecciones, sus compromisos, buscando la guía de Dios por medio de la palabra del Señor. La palabra de Dios siempre tiene una respuesta para todas nuestras necesidades. Todo es todo. Y nosotros como cristianos sí lo sabemos. Pero en la práctica son muy pocos los que dicen, quiero ver, según la Biblia, ¿qué debo de hacer yo para ser buen esposo? ¿Qué debo de hacer yo para ser una mujer de bendición, una mujer sabia de bendición? ¿Qué debo de hacer yo, según la Biblia, para ser un buen hijo? Son muy pocos los cristianos que recurren a la palabra de Dios, al consejo de Dios, para aprender cómo debemos de conducir. Pero sí agarramos información de otros lugares, de la sociedad, de la cultura, la idiosincrasia en que vivimos, a veces las herencias de los padres y de muchas otras cosas. Yo veo muchos jóvenes, hermanos, en el caminar cristiano que no tienen absolutamente nada de parecido a sus papás, porque se han copiado de lo que ven en la internet, de lo que ven en la farándula, lo que ven en la moda, lo que ven en la televisión, y han aprendido más de lo que enseña el mundo que lo que enseñan sus padres. Y eso se va creciendo y creciendo y creciendo. Por eso es muy importante, hermanos, que los jóvenes, los niños, desde temprano, tienen que estudiar las Escrituras. Porque las Escrituras, dice el apóstol Pablo a Timoteo, nos puede hacer sabio para salvación. Entonces, cualquier necesidad que usted tenga, cualquier problema o circunstancia que usted enfrente, cualquier compromiso que usted enfrente en su vida, vaya a la Biblia. Sí, Dios tiene la respuesta perfecta. Y dígale a Dios, Padre, yo soy ignorante en esto. Por favor, ayúdame, enséñame cómo debo de ser un buen padre, cómo debo de ser una buena madre, conforme a tu voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta, hermanos. La voluntad de Dios es perfecta y cuando usted se somete a la voluntad de Dios, su vida cambia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo va transformando hasta que usted sea conforme a la voluntad de Dios. Pero si nosotros ignoramos las Escrituras y empezamos a buscar consejo fuera de la palabra de Dios, vamos a acabar mal. Yo siempre digo esto, hermanos, y a veces me quedo así y me rasco la cabeza y digo, hombre, ¿para qué tenemos la Biblia nosotros? ¿Para qué la leemos? ¿Para qué venimos a la iglesia? Para conocerla. No es para eso la Biblia. La Biblia es el mapa, es la brújula por donde nosotros vamos a dirigir nuestra vida. Es el consejero celestial, es Dios mismo hablándonos, enseñando lo que tenemos que hacer para que nuestra vida sea diferente. Si usted escucha la palabra de Dios atentamente, la escudriña y se la aplica en su corazón, la palabra misma lo va a transformar. Porque la palabra es Cristo mismo. Entonces, cuando usted se somete a la palabra, se está sometiendo a Cristo. Y sabe que dice Jesús, lo que está en mis manos, nadie los podrá arrebatar. Es muy simple. Entonces, muchas veces como cristianos queremos ser buenos hijos, queremos ser buenos padres, queremos ser buenas madres, pero lo queremos hacer fuera de la Biblia. No se puede. No se puede. Haga un autoanálisis en su vida y póngase a pensar, de 100 consejos que usted ha recibido en su vida, ¿cuántos provienen de la Biblia? Y se da cuenta, hermano, que todos aquellos consejos que usted agarra fuera de la Biblia no le han ayudado para nada. Es que no ayudan para nada. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces la palabra es lo que nos hace mantener firme en la voluntad de Dios. Leamos ahí Santiago 1:16. Le damos la gloria a Jesucristo. Amén. Amados míos, amados hermanos míos, no erréis. ¿Sabe qué es la palabra errar? Cometer errores, tomar decisiones equivocadas.
hacer las cosas incorrectamente. Ahora vamos al 17. Toda buena dádiva, escuche, ¿qué es dádiva? Es regalo. Es un presente que Dios nos da la salud, nos da la vida, nos da todo. Eso es dádiva. Y lo que sigue. Y todo don perfecto, que es un don, una virtud, un talento, es una capacidad sobrenatural, espiritualmente, que le permite a usted y a mí disfrutar del reino de Dios en esta tierra. Todos los dones, el don de ser padre, ¿de dónde cree que viene? El don de ser madre, ¿de dónde cree que viene? No viene de la sociedad, no viene del mundo. Y si no viene del mundo, el mundo no tiene solución para usted. El mundo le va a dar solución a lo que procede del mundo. Pero todo lo que son los dones de Dios sobre su vida, sobre su hogar, su matrimonio, sobre sus hijos, proceden de Dios. Y si proceden de Dios, entonces es Dios quien tiene la respuesta cuando yo me encuentro en una encrucijada. Pero si yo empiezo, hermanos, a buscar soluciones, a buscar una respuesta fuera de Dios, cuando lo que yo tengo me lo ha dado Dios, sencillamente voy a errar. Por eso muchas personas en los hogares, en los matrimonios, como padre, como madre, han fracasado. Así como lo oye, han fracasado. Porque ser padre no es traer hijos a esta tierra. No, ser padre es criarlos, es educarlos, es formarlos, es bendecirlos, es protegerlos, es estar con ellos hasta que Cristo se los lleve a su presencia. Porque aunque ya sean grandes, hermanos, aunque ya sean adultos, no dejan de ser hijos. Y usted no deja de ser padre. Por eso es que la palabra padre es aplicable tanto al hombre como a la mujer. Usted va, por ejemplo, a la escuela, tiene su hijo, la maestra dice, a ver, ¿quiénes son los padres de Abigail? Los padres. No dice las madres. ¿Se da cuenta que es dónde está el punto? Porque ambos tienen la responsabilidad de proveer, proteger, de guiar, educar, formar a su niño. Ambos. Entonces la palabra padre es eso. No es traer hijos a este mundo. La palabra padre es más que eso. Y vemos claramente eso con nuestro Dios. Vemos claramente eso. Usted mira todo lo que Dios hace con usted y usted se da cuenta que Dios es perfectamente padre. Perfectamente padre. ¿Por qué? Porque Él es parte de la procreación. Es parte de que usted haya nacido en esta tierra y es parte de que sus hijos también hayan nacido en esta tierra. ¿Se da cuenta? Y Él siempre va a estar con usted, bendiciéndolo, guardando, protegiendo, dándole salud, dándole vida, dándole un día nuevo cada vez. Y ese sí es. Y Él lo protege donde quiera que vaya. Y eso es lo que debemos aprender nosotros, hermanos. El don que Dios te ha dado no los puede hacer crecer buscando información o consejos que están fuera de la palabra de Dios. Lo que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado, solamente puede crecer y establecerse buscando la ayuda de aquel que te dio el don. Recuerda algo muy importante. Pablo dice, el mismo que empezó la obra en vosotros, también la perfeccionará hasta la venida de Cristo el Señor. Él te da el don y Él mismo te ayuda a desarrollarlo. Pero tenemos que ir a buscar el consejo fuera de Dios. Es ahí donde Santiago dice, hermanos amados míos, no erréis. Ahora hay padres que son trabajadores, a sus hijos les proveen todos, pero no le dan protección. Hay padres que dan protección, pero no dan educación. Hay padres que dan educación, pero no dan provisión. Hay padres que dan provisión, pero no dan formación moral y espiritual a sus hijos. Y eso es una evidencia que esa persona ha errado en su función de padre. Sigamos leyendo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Miren qué bonito. Me gusta mucho este versículo.
en el cual no hay mudanza. Voy a explicarle. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Recuerdo, estábamos en Costa Rica, hermanos, en una iglesia y había una hermana que empezó a decir que era profetisa. Y me dice el pastor, hermano, ¿usted qué opina de eso? Y le tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado, le digo, porque yo no creo que ella sea profetisa. Pero tenga mucho cuidado. Estaba en una reunión de oración y se empieza la hermana a hablar en lengua y a hacer cosas. Y dije, porque así dice el Señor. Y empieza a decir cosas. Y después se para y dice, ay no, dice Dios que no es así. Que es de esta manera. Hermano, Dios no se equivoca, hermanos. Dios no cambia de parecer. No hay mudanza en Él. Lo que para Dios era pecado hace 1000 años, también lo es para ahora. Lo que para Dios era virtud hace 2000 años, también lo es ahora. Lo que para Dios era santidad hace tantos años atrás, también lo es hoy. Dios no cambia. Es el mismo, ayer, hoy y por la eternidad. Le digo por qué, porque hoy en día se ha modernizado tanto el evangelio que la gente en su mente, en su teología, han modernizado a Dios. Han modernizado el evangelio y han modernizado a Dios. Y yo te voy a explicar, el mensaje que tiene que predicarse en los púlpitos tiene que ser el mismo mensaje que salió de la boca de los apóstoles. Es el mismo mensaje. Mensaje de 2000 años atrás es el mismo. Sin santidad nadie verá al Señor. Separado de mí, nada podéis hacer. Simple. Ese es el mismo mensaje. Pero hoy cambian todo, hermano. Hoy lo cambiaron todo totalmente. Y están adaptando el evangelio y están adaptando el nombre de Dios al sistema social en que están. Y no debe de ser así. Todo puede cambiar y todo cambia, pero Dios nunca cambia. Él es lo mismo, el mismo y lo mismo por siempre. Sigamos leyendo. Dice así. No hay mudanza ni sombra de variación. Escuche bien. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de mentira. Exacto. Exacto. Por eso yo siempre digo esto, hermano. No me cuadran los números a mí escuchar a una persona que me diga que es libre, que es cristiano, que cree en la verdad, pero no quiere escuchar la verdad. No me cuadra a mí eso. Porque si es de la verdad, usted ama la verdad. Escucha la verdad y dice, ¿sabes qué? Y estoy mal. Porque la palabra sigue siendo la palabra, hermanos. Si yo no la creo, da lo mismo. Pero sigue siendo la palabra de Dios. El punto de todo este asunto es, hermanos, una vez que nosotros nacemos de nuevo por la palabra de verdad, ¿con qué tenemos que alimentarnos todos los días? Con la verdad. ¿Sabe quién es el padre de mentira? Señor lo reprenda. Y eso es lo que debemos prestar atención nosotros. Porque una de las cosas que Satanás tiene como objetivos en la iglesia es que el pueblo de Dios se desvíe de la verdad. Porque una vez que está desviado de la verdad, es muy fácil destruirlo. Número 2, Satanás no quiere que la gente escuche la verdad. ¿Sabe por qué? Porque es la verdad la que nos hace libre. Cristo es el que nos hace libre a nosotros. Ahora, hay personas que abren su corazón a Jesucristo, pero no son libres. Qué irónico, ¿no? ¿Por qué no son libres si la verdad está en ellos? En San Juan capítulo 8 Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo una persona que es salvo no es libre? ¿Sabe por qué no es libre? Porque no camina en la palabra de verdad. Por eso, una persona que me diga a mí, yo soy libre, pero no hace lo que Dios le manda hacer, no es libre. Una persona que me dice, yo soy libre, pero no quiere escuchar la palabra y ponerla en práctica, no es libre.
Una persona que no sabe amar a su hermano, perdonar, bendecirlo, no es libre. El libre es aquella persona que sabe hacer la voluntad de Dios cuando Dios lo manda a hacer y con el propósito que Dios nos manda a hacer. Si Dios nos dice, levántate a orar y no podemos porque nos gana el sueño, no somos libres. Si Dios nos dice, vamos a evangelizar y no puedo ir porque me da pena, porque no sé qué, no soy libre. Si Dios me dice, vente a ayunar y no puedo porque me da mucha hambre, no somos libres. Entonces, aunque fuimos libertados, pero no vivimos en libertad. ¿Dónde está el problema? No alimentarse con la palabra de verdad. Si usted se alimenta con la palabra de verdad, Jesucristo dijo estas palabras en San Juan capítulo 8. Dice Jesús, si conocieres mi palabra y permanecieres en ella, seréis verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo empieza con la palabra y todo termina con la palabra. Somos salvos por la palabra y permanecemos en libertad por la palabra. Pero si la palabra no mora en mi corazón, yo no soy libre. Si yo no puedo hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, yo no soy libre. ¿Y dónde está el problema? Porque la palabra de Dios no es el alimento de mi vida. Satanás, como le digo, Satanás llega, hermanos, con tanta astucia que muchas veces nosotros ni siquiera detectamos la maldad de Satanás. Yo le voy a decir que es la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Pero aparte de eso, una persona que me diga a mí una supuesta verdad en un 90% no es verdad. No es verdad. Usted lee la Biblia en Mateo capítulo 4, cuando Satanás tentó a Jesús, le leyó la palabra. Y se la dijo de memoria, esto y esto y esto y esto. Sí, pero no era la verdad. Entonces le voy a explicar la manera más efectiva, grábese lo que les voy a decir, de cómo Satanás está desviando a muchos cristianos de la verdad. Le voy a decir cuál es. Les da un 80% de verdad y un 20% de mentira. Y te voy a decir algo que es tremendo en nosotros. Se nos pega y nos gusta más el 20% de mentira que el 80% de verdad. Es que la carne de nosotros, Romanos 8, no se puede someter a la ley de Dios y tampoco quiere. Entonces, cuando viene un pastor, un predicador y le predica 80% de verdad y 20% de mentira, al 20% de mentira decimos amén. Y nos gozamos, ese pastor es nice. Pero al otro 80, porque es el de la oración, porque es el del evangelismo, porque es el de perdonar, porque es el de servir, el dar un paso extra, el ser valiente y esforzado, ese 80% que es la verdad, decimos, no, ese no. Pero el 20% que es mentira, a ese amén, gloria a Dios, ese pastor es bien nice. ¿Entienden cómo estamos nosotros, hermanos? Ahora, una persona que solamente recibe un porcentaje de la verdad y el otro porcentaje de mentira, no se está alimentando correctamente. No se está alimentando correctamente. El problema es que cuando empiece a vivir, empiece a tomar decisiones, ponga atención a lo que pasa, empiece a tomar decisiones en su vida, normalmente cogemos la parte que nos conviene o que nos hace sentir más cómodo. ¿Y sabe cuál es esa parte? El 20% de Satanás. Porque la mentira siempre va a consentir los deseos de la carne. La mentira todo el tiempo nos va a sentir a nosotros tranquilos, cómodos, agradables, bendecidos, aunque no lo estemos. La verdad siempre nos incomoda. La verdad siempre nos confronta. La verdad nos pone contra la espada y la pared y nos dice, a ver, responde esto. Y no hay excusas, porque es la verdad. Y muchas veces deseamos mejor el 20% que está así camuflado con verdad que el 80% que es la verdad. Prestemos atención. Por eso es que Pablo, hermano, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, escudriñalo todo, retené lo bueno y lo malo, desecharlo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que no todo mundo, el que predica en un púlpito, te dice 100% la verdad. No todos.
La única persona que fue capaz de decir 100% la verdad predicando fue Cristo Jesús. Entonces usted y yo necesitamos pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Y cuando Dios esté hablando, usted diga amén, aunque me duela. Y si de pronto llega el diablo y le trae el 20%, diga el Señor te reprenda, Satanás. Y verá cómo su corazón y su vida espiritual va a crecer de tal manera que va a ser agradable a los ojos de Dios. Para que seamos primicia de sus criaturas. Vámonos al primero. Efesios 5:28. De los consejos que Dios nos tiene en esta tarde para ser buenos padres. 5:28. Le damos la gloria al Cordero de Dios. Ok. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Escuche bien. Un buen padre ama a su esposa. La protege, la bendice. Mire, yo le voy a explicar. Yo no sé si usted tiene como objetivos en su vida en relación a su matrimonio. Los míos son 3. El primero, proteger a mi esposa. El segundo, proveer. Y el tercero, hacerla feliz. Si ella está feliz, yo estoy requete feliz. Si ella está triste y agüitada, yo estoy metido en problemas. Es que tenemos que prestar atención. Ahora, cuando vienen los hijos, sean varones o sean niñas, ¿cómo le explicamos a los hijos lo que es una relación de pareja si yo a mi esposa la vivo jalando de la oreja todo el tiempo? La vivo maltratando. Mi objetivo no es verla feliz, es que ella sea mi sirvienta, ella sea mi cenicienta. ¿Cómo le explico a mi hija que su matrimonio debe de ser de la manera como Dios lo estableció si yo le estoy dando un mal ejemplo a mi hija? ¿Cómo le explico a mi hijo que tiene que tratar a su esposa o a su novia cuando tenga su novia de una manera especial, con respeto, si yo a mi esposa no la trato así? Grábese siempre esto, hermanos. La manera como nosotros nos conducimos en nuestras casas tiene más peso que las palabras que salen de nuestra boca. Recuerdo algo que mi madre me dijo una vez a mí. Y se lo dije un día aquí a mi esposa, platicando. Mi madre me dijo, mira, cuando tú te cases, trata a tu esposa con mucho respeto. ¿Sabes por qué, Floyd? Porque si tú tratas a tu esposa con mucho respeto, la gente va a saber que a ti te crió una reina. Pero si tú tratas mal a tu esposa, la gente va a pensar que yo no te crié bien a ti. En sentido general, mi vida como esposo no solamente honra a Dios, también honra a mi madre y honra también a mi esposa. Entonces, una persona que no ama a su esposa, que no la trata con amabilidad, con respeto, y siento que siempre van a haber desacuerdos, porque son dos mundos diferentes, hermanos. Uno jala para allá, otro jala para acá, y tienen que estar acomodando la maleta uno. A Claudia le gusta una cosa y a mí me gusta otra. Somos totalmente opuestos. A ella le gusta la comida sin chile, a mí me encanta el habanero, hermano, el ghost pepper, me encanta. Ella quiere estar acostada y con el ropero cerrada la puerta y yo con la abierta. ¿Sí entiende cómo está? Pero buscamos la manera de cómo acomodarnos y no lastimarnos. Y si cometemos errores, ir el primero que fue, vamos, yo fui, vamos, perdóname, fue mi culpa. Echémosle para adelante. Pero tenemos que empezar por ahí, porque si yo no amo a mi esposa, ¿cómo puedo demostrarle a mis hijos cuál debe ser la conducta que deben de seguir ellos cuando ellos sean adultos? No tengo la autoridad moral para educar a mis hijos. Sigamos leyendo. Estamos en el 28, ¿verdad? Dice, como así mismo dice, pero así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En palabras sencillas, cualquier persona que aborrece o trata mal a su esposa, sencillamente se está aborreciendo a sí mismo. Totalmente.
Ahí empieza todo. Quiero que vayamos a San Juan capítulo 5. Otro consejo que podemos aprender, hermanos, para poder ser buenos padres, escuche bien, es imitar a Dios con sus hijos. San Juan capítulo 5, vamos a leer el versículo 18 en adelante. Vamos a leerlo ahí. Gloria sea a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ok, vamos a leerlo. Dice el 5:18. Porque los judíos, no, perdón, es del 16, perdón. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice, pero los judíos aún más procuraban matarle, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, ponga atención, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Se da cuenta lo que es ser un padre? Un padre es ser su vida, la vida de un padre, en lo moral, en lo espiritual, tiene que ser el mapa por donde sus hijos deben de caminar. Si al padre de familia le gusta la oración, le gusta venir a la iglesia, al hijo le va a gustar. Si el padre de familia es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que ama a Dios, que sirve a Dios, que ama a su esposa y hace lo recto, su hijo también va a hacer lo recto. Aquí Jesús dice esta palabra claramente, porque nada puede hacer el Padre sino lo que va a hacer el Hijo, sino lo que va a hacer el Padre igualmente lo hace. Y eso es lo que está pasando mucho dentro de las iglesias, que muchas veces queremos que otra persona eduque y forme a nuestros hijos cuando la responsabilidad es de los padres. Y el principio de una formación moral, espiritual en un hijo empieza por el testimonio que le estamos dando nosotros a los hijos. Sí, claramente. Yo recuerdo cuando yo tenía a mis sobrinos tan pequeños, una vez me senté con ellos a hablar y les preguntaba a ellos, eran 4 niñas y un varoncito, pues ya están hombres, ya están casados todos. Y la pregunta era, oye, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? No, yo quiero ser maestro, no, yo quiero ser esto, no, yo quiero ser esto. Y recuerdo a mi sobrino, vive en Nebraska, me queda viendo y me dice, ¿sabe una cosa, tío? Cuando yo sea grande, yo quiero ser como usted y predicar la palabra. ¿Sabes qué? Se me atragantó la garganta, hermano. Porque uno no se da cuenta el efecto espiritual, moral y social que le transmitimos a los hijos con nuestra vida. Escuche bien lo que le voy a decir. La misma actitud, el mismo espíritu con que nosotros nos acercamos a Dios, obedecemos a Dios y servimos a Dios, es el mismo espíritu, la misma mente y la misma actitud que sus hijos van a tener con usted. Grábese siempre eso. Siempre grábese eso. Por eso es que usted debemos de hacerlo recto delante de Dios. Una persona que es padre de familia y no vive recto delante de Dios, ¿cómo le enseña lo recto a su hijo si él no vive recto? ¿Cómo le enseña? Recuerdo, este sobrino también pasó el tiempo, yo siempre andaba jugando con él, porque nos tocó a mí y a mi hermano, el que falleció, nosotros lo criamos al niño, después se quedó mi hermano cuando me vino para acá. Y estábamos una vez jugando béisbol con una bola y un bate. A él le gustaba jugar conmigo, tenía como 6 años para el tiempo. Me dice mi sobrina, tío, fíjese que el conejo, le dicen el conejo,
Dice que el conejo dijo una mala palabra. ¿Sí? Sí, ok, está bien. Ahorita vas a ver. Oye, conejo, ven, juguemos. Dale, tío, jugamos, tío. Ay, que bate, pa, y contento el chamaco corriente. Oye, ven acá, tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez me escuchaste decir una mala palabra a mí? ¡Pum! Bajó. Y se quedó callado y dice, tío, lo siento mucho, tío. ¿Dónde aprendiste a decir eso? ¿Dónde? No, es que lo escuché en la escuela. No tienes por qué aprender de la gente de afuera. Tienes que aprender de la gente de la casa. Yo siento mucho, la verdad que, bueno, Dios tiene sus planes y sus cosas, pero yo siento mucho no haber estado con ellos en su crecimiento. Con ellos, yo cuando me vine tenían como 7, 8 años, cuando regresé ya estaban viejos y casados todos. Pero me hubiera gustado verlos crecer en su adolescencia, su preadolescencia, su juventud y estar con ellos. No pude. Pero no podemos darle un ejemplo a un hijo, una enseñanza a un hijo, una corrección a un hijo, una disciplina, como leía Natalie el versículo de la Biblia de Efesios. No podemos corregir a nuestros hijos si nosotros no estamos correctos delante de Dios. Tenemos que aprender a ser buenos hijos, hijos de nuestro Padre, para poder ser buenos padres. Siempre grabes esto. Y siempre yo le he dicho, una persona que es mala oveja nunca va a ser un buen líder. Una persona que es un mal hijo nunca va a ser buen padre, al menos que se arrepienta y pida a Dios que lo guíe. Pero si su comportamiento es el mismo, nunca va a ser un buen padre. ¿Por qué razón? Porque si estando bajo una autoridad no se sometió, no aprendió, ¿qué va a pasar cuando él es autoridad? Cuando él hace y dice lo que quiere. Entonces, todos nosotros, hermanos, siempre queremos que los hijos sean siervos de Dios, que los hijos estén sirviéndole al Señor. Pero ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué le estamos enseñando a ellos? Si ellos tuvieran la decisión de decir, voy a empezar a hacer todo lo que mi papá hace, a cómo él habla, a cómo él decide, a cómo él trata a la gente, a cómo él camina, voy a ser idéntico a mi padre. ¿Usted cree que se salve su hijo si lo imita a usted? No, también a la mamá, porque va el paquete junto. Si la hija verdaderamente dice que voy a hacer todo lo que mi madre hace, todo lo que ella es, yo voy a hacer la copia de ella. Y la hija empieza a seguir igualito como la mamá hace. ¿A dónde iría la hija si se muere espiritualmente? Usted se da cuenta, muchas veces no calculamos el daño que hacemos a nuestros hijos. No lo calculamos. Y como le digo, ¿dónde está el gran problema? El problema es que teniendo la palabra de Dios, para nosotros estudiarla, para nosotros aplicarla a nuestra vida, para nosotros aplicarla en nuestro diario vivir, en cada uno de los retos que tenemos como persona, empezamos a buscar información y consejos de afuera cuando tenemos el consejo de Dios en la mano. Si yo vivo conforme al consejo de afuera, entonces ¿qué consejo le voy a dar a mi hijo? Ese es el gran problema que vivimos en las iglesias nosotros hoy en día. Que tenemos la Biblia, pero pues como adorno, hermanos. Es como adorno, porque aquí la leemos, pero en nuestro corazón está otra ley. Pablo decía en Romanos capítulo 7, Pablo decía, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con el cuerpo a la ley del pecado. ¿Qué tipo de ley es la que gobierna tu corazón, tu mente, tu alma? ¿Cuáles son los parámetros, los códigos morales, espirituales por los cuales usted decide su vida? Su formación moral, su ética, su dignidad, su honra. ¿Cómo hace? Porque eso es lo que su hijo va a aprender. Y le voy a explicar algo. Si su hijo no aprende eso, de todas maneras lo va a heredar. ¿Por qué? Porque eso es lo que le heredamos a nuestros hijos. Sí, hermano, el mundo espiritual es así. Vamos dejando herencias materiales, herencias morales, herencias académicas, intelectuales, herencias físicas, porque hasta en lo físico, hermano. Hay personas que su papá tiene una enfermedad y los hijos también la tienen. En lo físico, he visto gente que dice, mi papá tenía diabetes, mi hermana tiene diabetes, mi primo tiene diabetes y mi sobrino tiene. Es una herencia, es una genética.
Igual en lo espiritual, ¿qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos? Lo que usted vive, lo que usted cree, lo que usted piensa, eso está en el mundo espiritual y eso es lo que su hijo va a absorber. Es más, se lo voy a poner de esta manera. Desde que están en el vientre de la madre, empiezan a absorber todo eso. Sí, yo le decía, yo les digo a los padres, mira, cuando tenga tu mujer embarazada, háblale a tu niño. Y dile que lo amas, que estás ansioso que venga. Transmítele amor, seguridad a sus niños. Porque hoy en día los niños nacen inseguros, hermanos. Con una autoestima muy baja. Y otros salen demasiado altos que se creen que son los mejores del mundo. Y ese balance, hermanos, es el que tenemos que buscar. Tenemos que buscarlo solamente, hermanos, en el consejo que Dios nos da en su palabra. No debemos pensar que somos más que nadie, pero tampoco debemos de pensar o permitir que alguien te esté pisoteando. Es el balance, tratar a la gente con respeto, con dignidad, con amabilidad, a como usted quiere que lo traten, así tratar a las personas. Y ese mismo concepto es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y donde quiera que usted vaya, usted va a encontrar hijos amables, respetuosos. Y ¿sabe qué va a decir la gente? Oye, ¿ese es hijo tuyo? ¿Esa es tu hija? Sí. Uy, qué niña más amable esa, más bonita son los... Qué bonito se siente un padre de eso, hermanos. Pienso yo que se siente bonito. Los que son padres que le digan, oye, ¿esa es tu niña? Sí. Esa niña tiene un corazón tan grande, tan bonito, esa niña. Te felicito. Se siente, dice, wow, qué bonito es esto, ¿eh? Pero cuando le dicen, ¿ese es tu hijo el que le quebró el vidrio al carro? El que anda ponchándole las llantas a los carros. Ese que apedrea a los vecinos y le pega pedrada a los perros ajenos. ¿Ese es tu hijo ese? Que va a la escuela a pelearse con los alumnos. Eso da pena. Pero eso, ellos no nacen con eso. Eso lo van heredando según el comportamiento de los padres. Por eso le digo, el camino que usted va haciendo es el camino que sus hijos van a seguir. Póngale cuidado. Jesús dijo esto, nada puede hacer el hijo sino lo que debe hacer el padre, igualmente lo hace el hijo. Job capítulo 1. Otra cosa muy importante que tiene que hacer como padre, hermanos. Escuche bien. Nunca, 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 nunca deje de orar por sus hijos. Nunca. Conocí el caso de una persona que sus papás eran cristianos, fallecieron, se fueron con Jesucristo. Y ella nació siendo sus papás cristianos. Pero le entró, hermano, en un momento el asunto de la desobediencia, la rebeldía y se salió para el mundo, hermanos. En el mundo le fue tan mal, hermanos. La andaban como piñata, hermano. Pero duro. Y sucedió que una vez, pues tocó fin, hermanos. Tocó fin esta hermana y pues yo tuve la oportunidad de servirle a ella como pastor, le ayudé mucho. Y yo recuerdo que me dijo ella, ¿sabes qué, hermano? Las oraciones de mi padre me han alcanzado. Mi padre y mi madre oraban tanto por mí. Y estaba llorando y me dice, ¿cómo hubiera querido yo que mis padres vieran este momento? La oración que un padre hace nunca, nunca deja de funcionar. Siempre tienen su efecto. Tarde que temprano, sus hijos pueden tomar el camino más equivocado de la vida. Pero te voy a explicar algo, hermanos. El que prometió bendecir a tus hijos, proteger tus hijos y salvar tus hijos, su nombre es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Si Él dice lo voy a hacer, lo voy a hacer. Tú no te preocupes, ponle la mano. Mira, yo siempre digo, usted haga lo que tiene que hacer. Lo que le compete hacer como padre, haga lo que tiene que hacer y lo demás déjeselo a Dios. Porque yo no puedo estar esperando. Si yo tengo mis hijos y le digo, Señor, salva a mis hijos y llevo la cervecita a mi casa. ¿En serio? Sí, porque hay padres, hermanos, que creen que, ay, mi hijo ya es un hombre, tómate una cerveza conmigo. Y después quieren que sus hijos no sean alcohólicos. Hermanos, es que el mundo como está, hermanos, está patas arriba. El problema, ¿dónde está? Que nosotros estemos aprendiendo de las cosas del mundo.
Por eso le digo, mucha gente está en la iglesia, abriendo su corazón a Jesús, pero no viven conforme a la palabra, sino conforme a lo que la sociedad, el mundo está enseñando. Y la Biblia es claro, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Es muy claro, es muy claro. Entonces, cuando usted dice, yo me voy a someter a Dios por amor a mis hijos, voy a hacer lo que Dios dice por amor a mis hijos. Porque le voy a preguntar, a ver, los que son padres, mencióneme a uno de sus hijos que usted quiere que se vaya al infierno. Ale, dígame, uno. Mana Irma, dígame uno. Mana Juan, uno. ¿Nadie? Podemos ayudar, cambiar el destino eterno de nuestros hijos. ¿Cómo? Orando, dándole buen testimonio, predicando la palabra, sirviéndole a Dios, siéndole fiel a Dios, porque Jesús dice, Pablo dice en Hechos 16:31, cree en Jesús y será salvo ¿quién? Tú y toda tu casa. Exacto, séale fiel a Jesús. Dele con todo lo que tiene que hacer y lo que usted no puede, Padre, aquí te entrego esto. Usted prometió eso y yo tengo que hacer lo mío, usted lo suyo. Y tarde que temprano, hermano, mire, Dios los trae, hermano. ¿Y sabe cómo los trae Dios? Con cuerdas de amor. Los trae el Señor. Es que Dios es fiel, hermano. Pero nunca, nunca deje de orar por sus hijos. Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquete en su casa, cada uno en su día. Bueno, si eran 7, ¿cuánto hacían a la semana? Vale, estaban en fiesta, hermano, todo el tiempo. En su día, dice, enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habían pasado un turno los días del convite. Job enviaba y los santificaba y se levantaba a las 10 de la mañana, madrugada. Ore a Dios, clame a Dios, pero sobre todo manténgase en la voluntad de Dios. Le voy a decir por qué. Hay muchas personas en las iglesias que le están reclamando a Dios promesas que no tienen la autoridad moral para pedirlas. Le expliqué esto una vez. Alguien me dijo una vez, un teólogo de esos gente que estudia mucho la Biblia. En la Biblia hay 34,000 promesas. Yo no las he contado ni sé cuántas hay. Eso dijo esa persona. Pero cada promesa tiene una demanda. Tiene una llave para abrir eso. No es que yo venga aquí, ay Señor, por favor, te pido, tu palabra dice que salves a mis hijos. Sí. Pero si yo no creo en él, hermano, ¿por qué le estoy pidiendo lo que yo no tengo derecho a pedir? Porque la Biblia es bien claro, cree en Jesús y serás salvo. Ok, pero si no creo, ¿usted sabe cuántos cristianos incrédulos viven como incrédulos hoy en día? Que saben hacer lo bueno y no lo hacen, que saben lo que la Biblia dice y hacen otra cosa. ¿Cómo le pido a Dios cómo demando a Dios una petición, una promesa si yo no estoy cumpliendo lo que es mi parte? Job era un hombre perfecto, temeroso, apartado del mal. Ese tenía la autoridad moral para llegar al Padre y decirle, Padre, te pido perdón por mis hijos. Pero si Job, él hubiera hecho la fiesta en su casa, como sucede con muchos padres, que llevan la cervecita y la música y sus hijos a la casa y después quiere que sus hijos se salven, no invente. Hay que entender cuáles son los códigos de Dios. Y eso es lo que está pasando, hermanos. No podemos reclamarle a Dios algo que nosotros no hemos sembrado. Tenemos que sembrar lo correcto para levantar lo correcto. Tenemos que hacer lo justo para levantar lo que es justo. Así de sencillo. Si nuestra vida, hermanos, es obediente a Dios, es fiel a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice esto. Tu palabra dice así, así, así. ¿Qué cree que hace Dios? Él no va a decir, yo no dije nada, pues ahí está en la Biblia. Él es fiel y verdadero. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Así es, peleemos por nuestras familias, hermanos. Peleemos por ello, oremos por ello. Tengo muchos familiares que no son cristianos.
Pero mira, aquí está mi esposa de testigo. Todos los días, no una vez, no dos veces más, oro por mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, te los entrego. Padre, yo los bendigo en tu nombre. Guárdalos, protégelos, líbralos. Aparta sus voluntades, sus manos, sus pies de las cosas malas. Quítale lo que tienen en sus manos que los lleva a pecar y llévalos a Jesús. Llévalos a Jesús. Y estoy clamando. Yo tengo 35 años orando por mi familia. Y le voy a decir, tengo la misma convicción y la misma certeza que cuando empecé, la tengo hoy mismo. Porque sé que Dios es fiel y verdadero y Él los va a salvar. Pero mi responsabilidad es permanecer yo firme, que Dios diga, hombre, la oración de este hombre es justa delante de mí. Pero yo cometiendo un montón de atrocidades, desobedeciendo a Dios a como yo quiero. Ay, Padre, ¿por qué su palabra dice? Pero no he leído la otra parte que yo he dicho. Porque solamente leemos lo que nos conviene. Sí, pero no leemos lo que no nos conviene, entre comillas. Entonces, a Dios le pedimos según nuestra conveniencia, pero no según la verdad. Cada petición tiene una demanda. Y si usted está dispuesto a cumplirla, siembra y cosecha. Simple. Sigamos leyendo. Dice, y se levantaba por la mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía Job una vez al año, todos los días. Todos los días. ¿Usted ama a su familia? Sea fiel a Dios todos los días. ¿Ama a su familia? Sirva a Dios todos los días. ¿Ama a su familia? Honre a Dios todos los días. Obedezca a Dios todos los días. Perdona y pida perdón todos los días. Sea valiente y esforzado todos los días. Dele buen testimonio a sus hijos todos los días. Y lo más importante, ore por sus hijos todos los días. Y verá la mano de Dios. Y verá la mano de Dios. Mire, las cosas no ocurren solo porque van a pasar, hermanos. Mire, el mundo del cristianismo, mientras leemos 1 Timoteo 5, hermanos, ahí vamos a terminar, se mueve de esta manera, causa y efecto. Simple. Usted siembra, cosecha. Usted no siembra, a pedir prestado, hermanos. Simple. Así de sencillo. Entonces, a veces nosotros, hermanos, cometemos el gravísimo error que queremos que los hijos aprendan una cosa cuando nuestra vida está enseñando otra. Cuando nuestra vida está enseñando otra. Enséñale a sus hijos la honradez, el respeto, la amabilidad, la cortesía, la lealtad, el temor. Enséñale a sus hijos lo correcto. Si su hijo llega a su casa con algo que no es de él, diga, ¿dónde lo agarraste esto? ¿Dónde agarraste esto? Esto no es tuyo, regréselo. Y ven para acá y llévelo donde lo agarró y que lo traiga para atrás. Enseñe a sus hijos lo correcto, hermano. Porque los hijos van creciendo y mire, y entre más travesuras hacen y los padres dejan pasar eso, se va corrompiendo cada día más. ¿Sabe dónde acaban, hermanos? En lugares que no queremos. Hay que parar eso de una sola vez y pararlo ya. Si queremos que a nuestros hijos les vaya bien, tenemos que hacerlo, pararlo ya. Entonces es muy importante esto, hermano. No importa lo que sea. Si le va a favorecer a usted, por ejemplo, $2,000, algo que se va haciendo algo chueco, no lo haga. No lo haga, hermanos. No lo haga. Haga lo que es correcto. Haga lo que es recto. Recuerdo que con mi esposa una vez compramos un carro. Y el carro nos costó $4,500, casi $5,000. Y el hombre dijo, y si quiere le pongo ahí, dice que te lo vendí en 1,000 no sé cuánto para que pague menos en el DMV. ¿Cómo? ¿Cómo así? Digo, no. Así paguemos mal. Lo honesto es lo honesto. ¿Cómo le digo a mi hijo que sea honesto si yo soy deshonesto? Y peor aún si él me ve. ¿Cómo le digo? A ver, explíqueme eso. Ay, mi hijo, mire, es que la Biblia dice, ajá, qué bonito que dice, papá, pero ni usted la cree. Vívalo usted primero y pues me la enseña.
¿Entiende? ¿Sabe cómo es esto, hermano? Por eso es que los padres tenemos que entender, somos cartas leídas para nuestros hijos. Hermano, muchas veces no sabemos, no nos damos cuenta. Yo recuerdo una vez me llamó mi hermana que está en España. Yo estaba trabajando aquí en Oklahoma, fue para una Navidad y estaba trabajando y me llamó. ¿Cómo estás, Floyd? Bien. Es que te quería decir dos cosas. Te voy a bautizar. Santo Jesús, gracias, Señor. Pero lo que me dijo, hermano, me impactó mucho. Y me dice, ¿sabes qué, Floyd? Te quiero dar gracias. Porque todo el tiempo fuiste un ejemplo en nuestra casa de ser cristiano. Y tu ejemplo nos ha motivado a buscar a Dios. Yo me quedé así oyendo eso, hermano, y me di cuenta cuánto podemos dañar a nuestra familia y cuánto la podemos bendecir. Escuche bien, todo lo que usted ha hecho, lo que usted todo tiene un efecto. La única forma de que lo malo nos extienda o nos salga es pidiéndole perdón al Señor y apartándonos de eso. Porque eso es lo que dice Proverbio 28:3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pero si dejamos que la plantita crezca, los frutos van a venir. Primera de Timoteo 5:8 y ahí terminamos, hermanos. Otra de las cosas, 8 y 9, otra de las cosas muy importantes, hermanos, es que el padre tiene que ser el proveedor de todo en su casa. De todo. La mujer es su ayuda idónea, es el apoyo. Cuando el hombre no está, es la mujer la que dice, esto es lo que está establecido en mi casa y esto es lo que dijo el viejo y aquí nos quedamos. Vámonos. Así es sencillo. Pero si el hombre deja de ejercer esa función, hermano, mire, los hijos se extravían feo. Porque todos los hogares es necesario, es indispensable que haya una cabeza de autoridad. Y normalmente, hermanos, yo sé que hay hermanas que tienen mucha fuerza, mucha autoridad y ponen un alto, pero normalmente la mujer es mucho más consentidora que los papás. El papá no. El papá es más derecho, es más firme, pone la mano, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Así dice Dios y así va a ser. Se acabó. Pero si el papá deja de hacer eso, está metido en un gran problema en su casa. Por eso es que yo digo siempre, yo estoy en contra de esos hombres que mandan a la mujer a la iglesia y se quedan en la casa. Esa es irresponsabilidad, hermanos. Que vaya mi esposa allá a buscar de Dios. Y si viene Cristo, me la agarro del pie y me voy con ella. ¿Cómo no? No es así, es el hombre, el sacerdote, el cabeza, el líder que venga a postrarse delante de Dios. Si es que ama a su familia, si no la ama, pues ahí va. 5:8, dame la gloria a Jesús. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Escuche bien. Y es peor que Ponga atención, no estamos hablando de la economía solamente. Estamos hablando de que los padres se sienten con sus hijos. Hermano, mire, esto es una pandemia en este país, hermano. En esas escuelas hay tanta inmoralidad y tantas enseñanzas chuecas, hermano. Sí, hermano, sabe a mí qué es lo que me da incomodidad, que los padres están tranquilos, hermanos. Se sientan con sus hijos a ver una película, a ver una novela, a ver un partido de fútbol, pero no se sientan con sus hijos con la Biblia abierta. Ven para acá, es tiempo de la Biblia, vamos a orar, ven para acá. Y como nosotros ya hemos recorrido camino y ya tenemos muchas millas, hermano, yo tengo 55 años. Yo he recorrido, hermano, yo soy de barrio, yo no soy olvídese, yo sé cómo está el mundo allá. Yo puedo decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Pasa esto, vas a encontrar esto, te va a pasar esto. Mira, esto sí, esto no. Es sentarme con ellos, porque si yo no enseño a mi hijo, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién? Nadie lo va a hacer correctamente como usted quiere que se haga. Entonces, cuando habla de proveer, no solamente es la economía, es la protección, es la educación, es la formación.
es lo espiritual, es lo moral, es todo eso. Es una persona que no provee lo que la familia, lo que el hogar necesita, está metido en un problema grave. Y le voy a explicar algo, hermano. Yo sé que estamos aprendiendo, estamos todos aprendiendo, pero debemos hacer conciencia de nuestra vida. ¿Somos nosotros los que estamos haciendo la función correcta de padre o no? Y si no, hay que pararnos y empezar a hacer las cosas como tienen que hacer para que miremos en la familia el fruto correcto, lo que queremos que sean nuestros hijos. Sí, hermano, así es. Porque yo no puedo pensar que un padre diga, ay, quiero que mi hijo sea predicador. Pues si no viene a la iglesia, ni él. Todo el tiempo está cansado y todo el tiempo tiene cosas que hacer y no viene a la iglesia y quiere que su hijo sea predicador. Estamos claros. No funcionan así las cosas. No funcionan así. Sigamos leyendo. Aquí terminamos, pues. A ver. 5:8, ¿verdad? Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 9. ¿Perdón? 9. Sea puesta, dice en la lista solo la viuda. Esto ya que otra cosa. Pensé que por ahí va. Pero bueno, es importante que entendamos esto, hermano. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo práctico de lo que usted quiere que sus hijos sean. Simple. Lo que le voy a explicar es esto. Dios va a usar tu vida para que tus hijos sean educados. Así de sencillo. Y le voy a explicar, nosotros nunca tenemos la razón. La razón la tiene Dios. La tiene Dios. Y a nosotros nos falta muchísimo para caminar correctamente en la voluntad de Dios. Porque el mundo te dice, no, tú estás correcto, hiciste lo correcto, te comportaste correcto. Eso es lo que dice el mundo. Pero ¿qué dice Dios? Por eso le decía al inicio, ¿dónde está el gran problema? El problema es que dejamos la Biblia a un lado, al consejero espiritual, al que sabe cómo funcionamos, al que sabe verdaderamente lo que necesitamos y cuando lo necesitamos, dejamos al consejero a un lado y agarramos consejos de Egipto. Ese es el gran problema. Entonces, cuando empezamos a tomar decisiones, empezamos a ver las consecuencias y entonces empezamos así, ¿y qué salió de mal si yo voy a la iglesia? Pues a la iglesia viene todo el mundo. Aquí viene todo el mundo. El asunto no es venir a la iglesia, esto no lo cambia todo. Lo que cambia todo en tu vida es vivir bajo la obediencia y bajo la autoridad de Cristo Jesús. Eso es lo que lo cambia todo. Si tú eres obediente a Jesús, tus hijos también lo van a hacer. Si tú eres muy respetuoso, los hijos van a hacerlo. Si tú eres amable, los hijos van a ser amables. Si tú eres muy, cortés, educado, los hijos lo van a hacer. Lo contrario también. Entonces, cada uno de nosotros debemos tomar decisiones. Yo siempre digo esto, lo que dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tengo muchos años, en mi vida hay cambios, me faltan muchos cambios, pero lo vamos a lograr en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Cristo, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, démosle gracias al Señor, que Dios nos ayude a seguir adelante, que Dios bendiga a todos los padres.